Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy explicaré cómo deben hacer la entrega de la actividad número 1 los estudiantes de la asignatura de Arquitectura de Redes. Este video está dirigido a los estudiantes que llevan la asignatura de forma regular y también a los estudiantes que están cursando Arquitectura de Redes pero en competencias específicas. Esta primera pantalla que están viendo es la carátula de la tarea. Ya está establecida en el formato APA en su 7ª edición, que ha cambiado un poco. Por ejemplo, en la parte superior se encuentra la numeración de la página. Aquí tenemos el tema del trabajo. Este es el tema del trabajo en general de las 4 actividades. Aquí ustedes deben ubicar sus nombres completos y en la parte inferior donde dice fecha, poner la fecha que están haciendo la entrega de la actividad. Todo lo demás no deben borrarlo, permanecerá tal cual les estoy dejando en el formato. Pasamos a la segunda página. Aquí en la segunda página la actividad que nos dice que debemos investigar, evaluar y seleccionar un servicio de la capa de aplicación FTP que permita cargar y descargar archivos entre diferentes computadores conectados a una red TCP. ¿Qué deben hacer en sí en esta actividad? Deben ubicar 3 servidores FTP que les va a permitir analizar y ver si realmente son adecuados para el trabajo que vamos a hacer tanto en la actividad 3 como en la actividad 4. Entonces, en esta actividad 1, que es más teórica, lo que vamos a hacer es determinar esos 3 servidores. Los vamos a escoger y a los 3 vamos a analizarle las características, las ventajas que tienen y sus desventajas. Luego al final llegaremos a una conclusión del total de las 3 herramientas y establecer cuál es el que se adapta más a nuestra propuesta, a nuestro proyecto, que es carga y descarga de archivos en los diferentes computadores que están conectados en la red. Pues bien, voy a explicar sobre la parte de la documentación de la primera herramienta. Supongamos que aquí yo ya tengo escogido una de las herramientas. Aquí en la parte final ustedes van a ver 2 tablas donde hay algunas ya herramientas FTP que lo pueden coger como ejemplo. También estas pueden cambiar, ustedes pueden encontrar otras y pueden modificar aquí en estas tablas. Entonces, las mismas que están aquí van a ser las que ustedes van a poner las características, las ventajas y desventajas. Por ejemplo, si estamos definiendo a la primera herramienta que está aquí, entonces esa primera herramienta va a aparecer aquí en lugar de la herramienta 1. O sea, vamos a cambiar aquí y vamos a poner la herramienta que está abajo. Y aquí la segunda que está en la tabla y aquí ponemos la tercera herramienta. Pues bien, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a extraer de esa investigación que vayamos a hacer? Primero, las características. Aquí yo les pido que pongan al menos 3 características, 3 ventajas y 3 desventajas. Y lo mismo en las demás herramientas. ¿Cómo debemos documentar en APA en su 7ª edición? Por favor, yo les pido mirar el video que tiene relación con las citas narrativas y las citas parentéticas. Ese video les va a dar claridad cómo deben realmente ustedes citar, porque ese es uno de los errores que existen cuando trabajamos en un documento o en un informe. Por ejemplo, ustedes ya tienen 3 características, los escriben, pero la primera característica la pueden haber sacado de un autor. Por ejemplo, en este caso lo sacaron de Romero y Romero, ese documento es del año 2020. Aquí solamente va la cita, va el apellido del autor o autores, en el caso de que la fuente tenga más autores. En este caso solo tiene uno, que es Romero, 2020, por ejemplo. La segunda cita puede cambiar. La segunda cita la podemos poner aquí con respecto a la segunda característica, que puede ser, supongamos aquí, Sánchez, digamos que sea otro autor, ¿no? Y podemos tener también otra cita que sea, por ejemplo, Ruiz y Moncada, 2018. Supongamos, como ustedes ven aquí ya la fuente no es de un solo autor como es las 2 anteriores, sino es de 2 autores. Entonces,
Esto es cuando cada una de los párrafos que ustedes ponen aquí en las características corresponden a documentos o a fuentes diferentes. Pero ¿qué pasa cuando todas las características las saqué de un solo autor? Entonces yo antes de la palabra características, allí debo utilizar, aquí viene la parte de que les dije hace un momento que revisen el video de las citas narrativas y citas parentéticas. Nosotros aquí debemos, por ejemplo, cuando trabajamos de las citas narrativas, decimos, según, por ejemplo, Romero, en el 2020, allí está interviniendo el autor. Por eso estamos según, de acuerdo a Romero, o en las páginas tal de Romero, o sea, depende de cómo redactemos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy redactando según Romero, no hay que ponerlo en negrita. Por ejemplo, voy a quitar esto. Según Romero, afirma que las características, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner más importantes por ejemplo, de ¿no? Del filesila, por ejemplo, son. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya estamos citando, pero de forma narrativa. Si queremos cambiarle de color, le podemos cambiar para diferenciar. ¿Por qué? Porque aquí en la herramienta 1, el nombre de la herramienta 1 es, esta es la herramienta, ¿no? Entonces nosotros le vamos a quitar, decimos, según Romero, en el 2020, afirma que las características más importantes de filesila son. ¿Qué significa? Que ya estamos abarcando a todo lo que está aquí, a las características. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que citar por cada uno. Aunque en este caso las fuentes eran diferentes, ahora estamos asumiendo que todas las características yo las he sacado de un solo autor, ¿no? Claro, esto solamente está como una palabra, pero realmente va a ser toda una frase. Digamos que vamos a copiar esto para hacerlo un poco más amplia, más grande. Digamos que todo esto sea una característica. Entonces, es una, luego viene la segunda y la tercera. Entonces, todas estas características corresponden al autor Romero. Ahora, también puede suceder que ustedes las ventajas y desventajas lo sacaron de otro autor. Entonces, tienen que igual, antes de las ventajas, aquí, por ejemplo, ya no le vamos a poner según, porque la idea es que en un mismo párrafo no tengamos que estar escribiendo las mismas, o en una misma parte colocar la misma redacción. Puedo poner de acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a, aquí cambio de autor, ¿no? Puede ser otro autor que teníamos antes, de acuerdo a Sánchez, en el 2020, establece, por ejemplo, las siguientes ventajas y desventajas. Desventaja, 2 puntos. Entonces aquí yo ya tengo las ventajas, que los puedo poner en negrita, y las desventajas. Entonces voy a tener una ventaja, 2 ventajas, 3 ventajas. Voy a tener una desventaja, 2 desventajas, 3 desventajas. ¿Qué significa? Que todas estas oraciones, ventajas y desventajas, ya me está abarcando con esta citación que dice Sánchez. Como les vuelvo a repetir, esta forma de citación se llama citas narrativas, donde interviene el autor o los autores. Puede ser que este no solamente sea Sánchez, puede ser un autor, una fuente, perdón, con 2 autores. Puede ser así, Sánchez y Bueno, ¿no? El apellido, ¿ya? Entonces tenemos a ellos fuera del paréntesis. Ahora, cuando nosotros en cambio citamos al final, como vieron antes, aquí al final de una oración, en cambio a eso se le llama entre paréntesis, va el apellido y el año junto, a eso se le llama citas parentéticas.
Entonces, lo mismo van a hacer tanto para la segunda herramienta, para la tercera herramienta. Empezamos con la tabla. ¿Qué estamos poniendo en esta tabla? ¿Qué debemos colocar? Pues aquí van a estar los nombres de los servidores FTP, que son las mismas que están anteriormente descritas con respecto a sus características, ventajas y desventajas. En esta parte, en color verde, esto lo pueden ustedes modificar. Son algunos criterios que yo he colocado como parte de ese análisis de las herramientas. ¿Qué tipo de licencia tiene este servidor? O este, ¿no? Plataforma, es multiplataforma, no es multiplataforma. La interfaz gráfica, la interfaz gráfica a nivel de web, los protocolos de comunicación que tienen en estas herramientas FTP, el soporte que tienen con respecto a su uso, a su trabajo, a la parte de que puedan responder ciertos errores que se puedan cometer durante su ejecución. Entonces hay un soporte. Y el uso también puede ser comercial, puede ser doméstico, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que colocar aquí. ¿De dónde lo sacamos? Por eso está aquí una pequeña notita en amarillo, esto lo pueden borrar. Dice, estos datos son en función a las características de los servidores FTP, que ustedes lo tienen aquí, ¿no? En la herramienta 3, en la herramienta 2 y en la herramienta 1. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tengan ahí, eso les va a ayudar a trabajar los contenidos de esta tabla, que está en forma más resumida. Una vez que tienen eso, lo que hacen es esto, borrar, porque eso simplemente es una aclaratoria. Y aquí donde dice citas, esto es importantísimo. Aquí nosotros colocamos las citas narrativas, porque vamos a vincular con un superíndice al contenido que está dentro de la tabla. Por ejemplo, digamos que yo ponga aquí multiplataforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí voy a poner la letra A. Esta letra lo voy a poner en superíndice. Aquí voy a poner la A también. Y el autor para mí va a ser, por ejemplo, voy a poner Moncada. Moncada 2021. Voy a poner una coma. Y a este, que es el superíndice, y hasta le puedo cambiar de color. Y aquí también le cambio de color. ¿Qué me está diciendo esto? Que aquí esta característica importante que está dentro de esta herramienta FTP es del autor Moncada, porque está a través de este superíndice, está relacionándose en la nota que está en la parte inferior de la tabla. Ahí está vinculando a la cita. Esta es una cita. Y así vamos colocando todas las citas que van a estar enlazadas con el contenido que va a tener esta tabla. ¿Sí? Entonces aquí va a haber más citas. Después de las citas podemos colocar una nota aclaratoria que va a permitir un poco clarificar el contenido de la tabla. Tabla número 2. Aquí en cambio, como ustedes ven, son las mismas herramientas, no hay que poner otras, poner a las mismas. Los criterios que ustedes cambien aquí o coloquen, o si son estos mismos, tienen que aparecer aquí también de la misma forma. Entonces aquí, igual ahí arriba dice criterios, habría que ponerle criterios igual. Y aquí sí vamos a ponderar, aquí vamos a poner un valor del 1 al 5, va a ser la calificación. El 1 es el más inferior, la calificación más baja, y el 5 la más alta. En función a nuestros requerimientos, así como dice al inicio, ¿no? Aquí al inicio dice que llegaremos a una conclusión del cual de ellos es el que mejor se adapta a nuestro proyecto. Entonces vamos a llegar a escoger al mejor. Pero ¿cómo escogemos? Dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros le damos mayor prioridad a las herramientas open source, entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar a poner pesos. Si hablamos de la licencia, vamos a verificar acá qué tipo de licencia es, de paga, es gratuita, entonces si nosotros le damos el mayor peso a lo gratuito, entonces yo voy a poner aquí 5. Y por ejemplo, también es open source, es abierto, es gratuito, 5.
El Titán FTP, no, este es de paga, entonces le voy a poner 2, ¿no? No tan bajo tampoco, sino 2, porque quizás el costo no es tan alto. Voy a ponerle 2 o le puedo poner 3. La plataforma. Esta herramienta es multiplataforma. ¿Me interesa que sea multiplataforma? Sí, entonces le voy a poner 5. Este no es multiplataforma, le puedo poner 2. Y así tengo que ir del 1 al 5 estableciendo un peso. Al final voy a sumar cuánto obtengo en la primera herramienta, en la segunda y en la tercera. Y ya suman, por ejemplo, cada uno de estos servidores, van a encontrar que uno de ellos va a tener el mayor peso. Por ejemplo, Facil es el que tiene más peso. Entonces, esa es la herramienta que ustedes van a escoger. Ahora, aquí donde dice nota cita, bueno, nosotros ya hemos, en la anterior tabla ya hemos relacionado el contenido, que es lo que realmente debemos cuidar mucho en cuanto a la citación. Pero aquí ya hay valores. Entonces, aquí donde dice cita, quizás ya nosotros no deberíamos colocar ninguna cita, sino más bien una explicación de cómo ponderamos los valores o los criterios en este caso. Podemos explicar, ¿no?, que la calificación o la ponderación de los valores fueron desde 1 a 5, siendo el 1 el de menor peso en la calificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes están explicando, porque si no las personas que leen no saben por qué 5, por qué 4, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes, el requerimiento, aquí pueden explicar un poco más. Entonces, al explicar ya esta parte que dice este análisis en relación a las ventajas y desventajas, porque de ahí es donde van a sacar en qué es buena una herramienta, en qué es malo, qué es lo que permite hacer. Entonces, es más para eso es lo que se puso esta explicación breve. Lo eliminamos y luego hacemos al menos 3 conclusiones. Las conclusiones deben ser en qué, en función a las herramientas que ustedes están analizando. Puede ser una conclusión por cada herramienta. Pueden tener una conclusión de las 3 herramientas en su conjunto y las otras 2 pueden ser del uso, puede ser de cómo se trabaja con esas herramientas, qué va a permitir, qué realmente cuidar para no cometer errores en el análisis de estas herramientas. Puede ser diverso, pero al menos 3 tiene que existir. Pues bien, llegamos a la parte final, la bibliografía. La bibliografía va a ser en función a la cantidad de citas que ustedes tengan. ¿Y dónde están las citas? Pues aquí, ¿no?, donde vimos antes. Si aquí yo tengo, en la primera herramienta, por ejemplo, tengo 2 fuentes, pues abajo deben aparecer esas 2 fuentes. Si luego, en cambio, tengo en la segunda herramienta 2 fuentes más, en la tercera 2 fuentes más, ya tendría 6 referencias. Si en cambio aquí se incrementa por cada característica y una cita, entonces obviamente va a ser mayor. Es la cantidad de citas que ustedes tengan en toda esta parte hasta la primera tabla, hasta aquí. Entonces, una vez que ustedes tengan todas las referencias, lo que van a hacer es organizar en orden alfabético, tal como lo exige las normas APA en su 7ª edición. También tienen que considerar la sangría, también tienen que revisar que los títulos estén en cursivas de cada una de las referencias, etcétera, ¿no? Entonces, miren en el canal, hay muchos ejemplos sobre esta parte para que ustedes puedan citar y referenciar de páginas web, de páginas donde no haya autor, por ejemplo, donde no haya fecha, donde no haya títulos, a veces no hay. ¿Qué pasa cuando no hay? ¿Qué dice las normas APA? Pues todo eso está en el canal. Hay muchos videos, por favor revisen de acuerdo a cada uno de sus intereses o de acuerdo a lo que ustedes más conocen, pues lo trabajan. Lo que no conocen, entren al canal y se van a ayudar. Pues eso sería todo. Y algo que sí quisiera, voy a regresar a la parte inicial, a la carátula, sí quería explicar. ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega? Esta fecha de entrega estaba para el 31 de octubre, que es la fecha planificada por la universidad. Yo les voy a dejar unos días más, hasta el día 4 de noviembre, para que ustedes puedan entregar la actividad correctamente. Me está llegando
información. Como ustedes ya saben que yo les informé la primera reunión general que tuvimos de la asignatura, que la universidad ahora está considerando en todas las actividades donde hay información que estamos citando y referenciando con contenido de análisis, de fundamentación, de trabajos de este tipo, está siendo analizada por la herramienta antiplagio Original, o ahora, bueno, antiguamente se llamaba Urcum. Esa herramienta lo que hace es verificar el nivel de similaridad del contenido que ustedes colocan en sus trabajos. Por lo tanto, por ejemplo, a mí ya me está llegando trabajos de la primera actividad, me supongo que las personas ya han estado trabajando, pero los contenidos, tal como está comparando esta herramienta antiplagio, me está llegando en un 42% de similaridad del total del documento, 50%, y realmente esos trabajos no van a ser procesados, no van a ser calificados. Yo les pido que revisen nuevamente esos trabajos de las personas que han subido ya a la plataforma cumpliendo la actividad. No están correctas, porque si están con un alto porcentaje de similaridad, prácticamente esa calificación es 0, porque se considera plagio, porque se está cogiendo información de diferentes fuentes, quizás sin citar, o lo han citado, pero no han parafraseado. La idea no es copiar textualmente lo que está en la web, es copiar, analizar, sintetizar. Entonces ahí sí yo puedo reducir, pero siempre, a pesar que lo reduzco, tengo que citar, ¿sí? Entonces eso es algo importante que tienen que hacer, no solo en el trabajo de esta asignatura, en todas las asignaturas. Tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, cualquier inquietud me estarán escribiendo vía el mensaje de Canvas y estaré a la orden. Nos vemos en la siguiente actividad.